cuenta, ya los estudiantes infantilismo anarquista y extremista, y hay una ruptura entre la izquierda partidista y los movimientos sociales. Esto es muy importante porque surgirá de ahí una nueva subjetividad. Hemos hablado en este coloquio sobre subjetividades, es un concepto fundamental de la biopolítica. Dice Toni Negri, no hay subjetividad sin dispositivos biopolíticos. ¿Qué es un dispositivo biopolítico? Bueno, ya se ha dicho aquí, pero en el caso concreto surge un nuevo sujeto obrero, que es el obrero autonomista, el obrero no sindicalizado, el obrero que dice ni me inscribo al sindicato católico, ni al socialista, ni al comunista, porque todos ellos me manipulan y además porque me controlan, son dispositivos de control. Si quiero estallar una huelga, lo hago cuando yo quiera. En la asamblea decidimos y la podemos estallar hoy mismo. Esto surge por el rompimiento a partir del 68 entre los sindicatos y el movimiento obrero, y paradójicamente llevará a la unidad del movimiento obrero, porque en Italia, una vez que los sindicatos son despreciados por gran cantidad de trabajadores, las diferencias ideológicas entre trabajadores se hacen menos importantes. Se unen los obreros católicos con los socialistas, con los comunistas. Le dan la vuelta a la legislación laboral que exigía una figura llamada comisiones internas, que eran por ley sindicales, y empieza a haber consejos de fábrica, es decir, asambleas de todos los obreros que quieran. Esto, que transforma la sociedad obrera, es pensado por el joven Negri, que está diciendo, muy bien, él acompaña toda esta evolución. Él era miembro de una revista de izquierda llamada Quaderni Rossi, pero en 1960 rompe con ella porque el director es socialista y el director y el Partido Socialista italiano se asustan de lo que está pasando. Se pasa a una revista llamada Clase Operaia, italiano, espero que así se pronuncie, Clase Operaia, mis fuentes fueron en español, algunas en italiano y creo que le entendí, pero esta nueva revista de 1964 está formada por comunistas y por Negri, los autonomistas, pero vuelven a romper frente a la radicalidad del movimiento social. Negri tiene que fundar Potere Operaio, donde ya no hay comunistas. Es decir, hay cada vez una separación más radical de las ideologías clásicas para fundar una nueva forma de marxismo, que es un marxismo autonomista. Aquí lo mencionó ya muy bien, el operaísmo. Ahora, los conflictos laborales se transforman en violencia terrorista. Usaré bueno, no me cuesta trabajo llamar a las brigadas rojas terroristas porque ponían bombas en trenes y de pronto hacían atentados. Empezó a haber bombas en abril de 1969, 20 heridos en Milán, 8 atentados más ocurren en agosto de ese año en el resto del país. El 12 de diciembre del 69, 5 atentados, entre ellos de la Banca Nazionale de la Agricultura de Milán, deja 16 muertos. Desde entonces estallan bombas o hay balaceras en ciudades todas del norte de Italia, Gorizia, 72, Milán, 73, Brescia, 74, Roma, 78, Bolonia en el 80. En el 74, por ejemplo, una bomba estalla en el tren Italicus Express porque los terroristas creen que ahí va el primer ministro Aldo Moro y matan a 12 personas. El 16 de marzo del 78 son asesinados 5 escoltas de Aldo Moro. El primer ministro, el dirigente de la socialdemocracia es secuestrado y posteriormente es ejecutado. Por último, el líder sindical Guido Rosa es ejecutado en Génova por las Brigadas Rojas en el 79. Les di algunos datos para ver qué son los años de plomo en Italia. Me tardé en esto porque ahora los debemos comparar con la narcoguerra mexicana. A partir de 1982, varios terroristas se vuelven colaboradores de la justicia porque el sistema no es garantista y pues para librarse de la prisión tienen que delatar a sus colegas y hay finalmente la derrota del terrorismo en Italia. El último atentado de las Brigadas Rojas ocurre el 16 de abril del 88. Lo que podría resumir yo es que allá había turbulencia ideológica en un contexto industrial, mientras que en México la violencia es
más intensa en zonas rurales, fronterizas y puertos, ligados ¿qué? Pues a un mercado ilícito, que es el mercado de las drogas, que se ha convertido después también en otros mercados. Sabemos que la familia michoacana controlaba la exportación de acero, bueno, que ha habido extorsión, la reconversión hacia la extorsión de muchos cárteles, pero básicamente surge como un problema del narcotráfico, la narcoguerra. Ahora, ¿quién es Luigi Ferrajoli, este autor tan importante en México? Bueno, es alguien, autor de una teoría llamada garantismo. Y el garantismo, dice él, es la ley del más débil. Es el subtítulo de uno de sus libros. El garantismo es una teoría lógica. Él es un lógico matemático, es un discípulo de Bobbio, extremadamente analítico. Esto que ustedes ven se puede transformar, es la axiomática de Ferrajoli, se puede transformar en axiomas matemáticos. Nulla pena sine crimine, nullum crimen sine lege, nulla lex penalis sine necessitate. Bueno, traducido es: no hay pena sin delito, no hay delito sin ley, no hay ley sin necesidad, no hay necesidad sin ofensa, no hay ofensa sin acción, no hay acción sin culpabilidad, no hay culpabilidad sin juicio, no hay juicio sin acusación, no hay acusación sin prueba, no hay prueba sin defensa. Cualquier lógico, cualquier filósofo que sepa lógica matemática puede formalizar esto y hacer combinaciones. Por ejemplo, no hay pena sin ley, es válido. No hay pena sin ofensa, no hay pena sin juicio, no hay pena sin prueba, no hay pena sin defensa. En resumen, el garantismo penal sostiene que no puede haber un castigo penal, ir a la cárcel, si no existe delito, ley, necesidad de ir a la cárcel. El que hayan encarcelado a los catalanes en España no es garantista, porque no había necesidad de encarcelarlos, no son terroristas que pongan bombas. La característica de esta teoría es que si falta cualquiera de esas cosas, alguien debe ser liberado. Si en una, por ejemplo, si España fuera garantista, pues estarían en libertad bajo fianza todos los líderes catalanes, porque no hay necesidad de encarcelar a unos inocentes políticos. Eso es el garantismo en resumen. Ahora, en Italia no era tan importante el garantismo, porque como les conté, en los años de plomo se venció a los terroristas con la fuerza del Estado. Jueces tan famosos como Giovanni Falcone, asesinado por la mafia, no eran garantistas. Ahora, ¿qué es la narcoguerra? Esta es una gráfica muy importante de colegas del CIDE, que ha dado mucha vuelta en las redes sociales, en la gente que discute sobre la narcoguerra, la inseguridad en México. Y lo que dice básicamente, ya regresando a México, es que Calderón lanzó su ofensiva en Michoacán y luego en otras regiones contra el narco, y en esos estados donde hubo operativos militares, los homicidios explotaron, ascendieron muchísimo y después disminuyeron. Esto es lo que nos indigna, ¿no? Que los 100,000 muertos vienen de una irresponsable y poco preparada ofensiva contra el narco, que efectivamente está probado estadísticamente, aumentó el número de homicidios en México. Fue la causa. Además de ello, algo de lo que se habla un poco menos, pero ya se habla más, pero un poco menos, se fragmentó el crimen organizado en México. Existían en 2007, 2009, 8 cárteles, 12, hoy vamos a casi 100 cárteles más pequeños. No es el cártel de Sinaloa, que era un gigantesco cártel que recordaba lo que en Colombia era, los cárteles de Cali, de Medellín, que desafiaban al Estado. Hoy no desafían al Estado, pero sí a la sociedad. Es decir, ha habido, esto es una gráfica que llega hasta el 2016, un aumento muy importante del número de homicidios. Estamos en un nivel histórico, es decir, uno de los años más violentos de la historia de México, después de que había caído el número de homicidios por la guerra de Calderón. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, hay muchas hipótesis ahí, pero lo que sabemos es que hoy vivimos en una sociedad más violenta que nunca en términos de homicidios, pero también de otros delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, etcétera. Una de las ventajas de esta comparación entre Italia y México es que podemos concluir
que mientras que en Italia había una guerra sucia legislativa, es decir, leyes abusivas contra la izquierda, contra los terroristas de izquierda e incluso los terroristas fascistas y contra la mafia, en México hemos vivido una guerra sucia militar, una guerra sucia paraestatal. Amarela decía gobiernos privados indirectos, o el concepto de Membe de máquinas de guerra. Eso no es lo que hubo en Italia. En Italia fue el Estado formal haciendo leyes no garantidas que derrotaron al terrorismo. En México tenemos el ejército en las calles, gobiernos privados indirectos, máquinas de guerra, el narcopoder que decía Ariadna, asociándolo a los cárteles, y son dos fenómenos completamente diferentes. No nos ayuda tampoco el que la biopolítica italiana es cualitativa y que este tipo de análisis es ajeno a ellos. Ferrajoli, como lógico, le da fobia hablar de debemos aumentar las penas o proteger más a la sociedad. No se deben hacer cálculos con los derechos humanos, diría él, como pensador radical, garantista. Ahora, trataré de demostrarles que... ¿Cuánto tiempo me queda? Ya voy a terminar, porque me gusta más iniciar una discusión. Yo sé que en algunos de ustedes esto generará algunas reacciones y qué bueno para que haya un debate, pero trataré de demostrar que la reforma penal es una de las causas que explican el aumento de los homicidios a los niveles que estamos viviendo. Uno es el argumento que dio Mancera. La liberación de decenas de miles de reos es una de las causas. Otra de las causas es que antes de que pisen la cárcel las personas, en el sistema actual, creado en 2008, puesto en práctica en todo el país hasta 2016, el número de personas que le ganan al Estado es mucho más grande. Prueba de ello es simplemente, esta es una prueba lógica, no estadística, pero espero convencerlos. Tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales para todo el país. Las decisiones que salen en Tijuana o en Mérida o en Chilpancingo influyen a todo el país porque se trata del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, el garantismo nos da también un principio pro persona que dice es necesario interpretar la ley en el sentido más favorable al afectado. Por lo tanto, tenemos un fenómeno llamado ladera resbalosa hacia el laxismo, que es que si hay en Tapachula un juez que dice que la ausencia de un sellito del Ministerio Público no es causa para liberar a un presunto secuestrador, pero hay en Hermosillo un juez más garantista que dice la ausencia del sellito puede servir para liberar al presunto secuestrador. Pero si hay un juez en Reynosa que dice la ausencia del sellito en tales y tales y tales casos debe obligatoriamente provocar la liberación del presunto secuestrador, y así sucesivamente, por el principio pro persona, que es un principio constitucional de la reforma que rige en todo el país, y por la existencia del mismo Código Nacional, tenemos que tarde o temprano el garantismo nos llevará a que cualquier sellito debe generar la liberación del acusado de secuestro. Y digo de secuestro porque creo que el garantismo de Ferrajoli no aplica en México, porque si él lo pensó como la ley del más débil, yo no llamo débiles a los cárteles, ni al crimen organizado, ni a los políticos corruptos, y quien podrá usar ladera resbalosa, slippery slopes, le llaman en inglés, serán no el más débil, sino los más fuertes. Así concluyo diciendo, no sé cuánto tiempo hablé, pero como no me quiso decir Ariadna, ya concluiré con estas conclusiones, que es el modelo teórico de la biopolítica italiana no es el más aplicable, el más conveniente, el más correcto para pensar la violencia en México.
sería mucho mejor ser, en vez de biopolíticos, necropolíticos y pensar como Membe, máquinas de guerra, sistemas paraestatales, gobiernos privados. La ilusión de que el garantismo es la ley del más débil es falsa y refutada en la manera como México ha aplicado esta reforma. Lo que en Italia fue la derrota por parte del Estado a quien lo desafiaba, en México es lo contrario. Tenemos cada vez más evidencia de una penetración, de una captura del Estado por parte del crimen organizado, y creo que si uno se toma demasiado en serio el garantismo a ser un hipergarantismo, pues nos aseguraremos que no ocurra lo que ocurrió en Italia y que aquí el derrotado sea no solo el Estado, sino la sociedad. Necesitamos entonces una teoría jurídica pensada, situada, que sea realmente la ley del más débil y no la ley de estos poderes paralelos. Gracias. Pues yo creo que podríamos dar algunos minutos de comentarios. Déjenme robarme solo 2 para comentar algo de lo que dijo Bernardo y un poco también para provocarlo. Yo de entrada estoy totalmente de acuerdo con la conclusión. O sea, si uno tiene que aprender la realidad mexicana, sí, no se puede quedar con la biopolítica. Y bueno, a mí el garantismo siempre me ha parecido aburridísimo y que ha simplificado mucho el estudio de derechos humanos en general. Entonces, no podría estar más de acuerdo, pero yo creo que la ruta analítica, o sea, estoy de acuerdo con el resultado, pero no con la ruta analítica que seguiste, que bueno, trae muchos datos y demás, pero si uno sigue la lógica que has planteado aquí, pues entonces no habría análisis marxista, institucional, estructuralista, vaya, todo la riqueza de pensamiento que hay, que a mí se me antoja si uno tuviera que prescindir de autores como Habermas o Weber para analizar el derecho, sería buenísimo no tener que volverlos a leer jamás. Pero yo creo que no es necesariamente la ruta, o sea, retomando a Membe, a Federici, y sobre todo a decoloniales como Dussel, que yo no sé, yo sé que tú no eres muy simpatizante de la decolonialidad, yo en realidad tampoco, pero creo que Dussel tiene un punto cuando dice que no podemos desechar 100% la teoría moderna, ¿no? O sea, si uno quiere trascender sus limitaciones epistemológicas y ontológicas, como aquí lo has planteado tan claramente, lo que hay que hacer es hacer las transmodernas, ¿no? Y entonces, ir a Membe, por supuesto, ¿no? Membe y otros, pero entonces yo te pregunto, o sea, no podríamos más bien vernaculizar el garantismo, por decir algo, ¿no? Y atribuirle a Membe, a Banerjee, Valencia y otros que tuvieron la genialidad de haber descolonizado a Foucault, ¿no? O sea, que ya hayan hecho esto y que no tengamos que prescindir de él. Y bueno, ese sería como mi planteamiento, pero abro una serie de preguntas. ¿Que nos extendemos otros 15 minutos, Amarela, Elisa? ¿Podemos? Sí. Porque, ok, tenemos una pregunta ya. Pero aquí habían desde hace mucho tiempo. Acá, luego Lucía y acá. ¿Quién empieza? Aquí. Luego Lucía y luego acá adelante. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues totalmente de acuerdo con... Bueno, ya está. Con la crítica Ferrajoli sobre todo, ha sido también muy criticado desde Roberto Gargarella en Argentina, por ejemplo, con su minimalismo penal brutal, con su teoría de la democracia totalmente cuestionable, los derechos humanos y este énfasis en darle un fundamental apoyo al Poder Judicial. Esa parte la comparto perfectamente, pero yo tengo un punto aquí que me salta. Si generalmente, y como lo dice el propio Gargarella en su último libro de Castigar al prójimo, los sistemas punitivos se han caracterizado por buscar penas totalmente abominables como recluir a alguien en prisión en lugar de buscar alternativas que muchas veces son posibles y detener sobre todo en las cárceles a un gran número de empobrecidos, no homicidas, empobrecidos, por un lado, que sabemos que no son homicidas. Y por el otro, también saber que estos poderes, los cárteles, la mafia, los grandes poderes, incluso financieros, no caen en las cárceles
por esta maquinaria necropolítica, no me explico por qué sacar a tanto, perdón la expresión, jodido, va a incrementar los homicidios. Yo creo que más bien esto viene a colación con toda esta necropolítica, no porque aplicamos el garantismo de Ferrajoli. Ese es mi punto de vista. Yo también celebro mucho y agradezco esta como provocación para situar los estudios. No obstante, me preocupa, digamos, más que preguntas, tengo como una cuestión de preocupación, porque me parece que también desde los estudios de México podemos aportar a una reflexión del pensamiento general, ¿no? Y esa territorialización de las ideas que tú mencionas, en la que me parece que centraste mucho, o así lo vi yo, porque no soy abogada y no conozco mucho del garantismo ni de otros autores, pero me voy a referir exclusivamente a Agamben. Entonces, y también a Foucault o a la biopolítica en general, yo creo que se ha universalizado desde el comienzo, es decir, tú lo sabes más que nadie, siendo abogado, el derecho romano se universalizó. La cuestión del contrato como legitimidad del poder es un fenómeno hoy por hoy que es universal. Al mismo tiempo, la disciplina, las regulaciones, la normalización, la construcción de estas instituciones nuevas en esa época que las creó, en realidad se crearon desde una perspectiva política, las cárceles, los hospitales, la escuela misma, en fin, eso se ha universalizado. Decir que es de aquí y de allá me parece. Lo segundo, realmente Agamben ni siquiera reflexiona sobre Italia, es decir, la metáfora que él establece sobre el campo de concentración, que para acabar es alemán, o para empezar. Entonces, creo que ese modelo del ejercicio del poder basado en lo biológico también se ha universalizado y que tal vez surgió como, digamos, paradigma o ejemplaridad en el centro, pero en el campo de concentración alemán, pero creo que se ha universalizado. También cuestionaría esta regionalización de las ideas hoy por hoy, porque se me hace a mí que el neoliberalismo también es una cuestión muy globalizada, por decirlo de algún modo. Creo que hay que hacer una separación entre neoliberalismo y globalización. Neoliberalismo como política económica y concepción del hombre, y la globalización como una intensificación de las relaciones, etcétera, que podría no ser neoliberal, porque parte del pensamiento es atarlas como indisociables. Pero en todo caso, hoy por hoy, la globalización es un dominio del neoliberalismo, creo que a nivel de muchas cosas. Y lo otro que señalas, que a mí también me parece que esta cuestión de ser situados es también situarnos en la diversidad. Y cuando hablamos de Italia y hablamos de México, se me hace también que estamos haciendo una abstracción. Es decir, creo que México son muchos Méxicos, pero también Italia. Italia del norte, Italia del sur son muy distintas, y hay estudios porque, como yo también he estudiado un poco la cultura política, que hay mucho vínculo entre Italia del sur y México, no solo atado al catolicismo, al familiarismo, al amiguismo, y a esa cultura que le dicen cultura de la legalidad, y que en muchas ocasiones es más bien cultura de la ilegalidad. Es decir, que las redes y todo esto, es la ley del violo la ley porque eres mi amigo, o la ley para el enemigo, eso es muy también del sur de Italia. Y me parece que eres sumamente inteligente y me parece que muy provocativo, y te agradezco mucho, pero sí tengo esa preocupación, porque además como que devaluar una idea o ponerla en cuestión por su origen geográfico, me parece que es una ruta como muy leve, muy frágil. Eso es todo. Muchas gracias y discúlpame si molesto. Bueno, aquí había la palabra, Marela, ¿o la vas a...? ¿Sí, no? ¿O ya no? Sí, no. ¿Quién quiere hablar? Y luego... ¿Tú, Marela? Perdón. Lo estabas pasando, pero acá alguien... Bueno, muchas gracias por tu trabajo, aprendí muchísimo, ya te lo comenté a ti, pero se los comento a todos que estoy con mi grupo de Filosofía de las Ciencias Sociales, porque llevamos un curso sobre migración y biopoder, y entonces voy a hacer una pregunta, un poco tomando una de tus provocaciones que dejaste por ahí, acerca de esta beta, es una pregunta metodológica, ¿no? O sea, la pregunta que tienes es, ¿bajo qué criterios, bajo qué condiciones utilizamos esta metodología que ha sido muy exitosa para explicar problemas en otros lugares? ¿Cómo la utilizamos para problemas
mexicanos, ¿no? Y es una pregunta que hemos seguido en el curso. Entonces, por eso quería preguntarte, a veces mucho de esta metodología está conectada a la crítica en contra del neoliberalismo, sin mucha precisión ni nada que se le parezca acerca de lo que el neoliberalismo es. Y ahora que ponías de manifiesto que estos pensadores a los que te refieres tenían o tienen en el fondo una preocupación anarcolibertaria, pues inmediatamente surge la pregunta de que esto entre los anarcolibertarios y los neoliberales, pues es una disputa de familia, ¿no? Porque no son tan distintos en muchos aspectos, ¿no? Entonces, la pregunta metodológica es ¿cómo sabemos cómo utilizar esta metodología en los problemas nacionales que bajo muchas interpretaciones de lo que el neoliberalismo es, no lo hay en México, en tanto que no somos una sociedad industrial donde las compañías compitan y la competencia elimine los monopolios y todo esto, ¿no? Gracias. ¿Tomamos dos más? ¿Ya? ¿De este lado que había alguien? Y Rogelio allá atrás. No, bueno, creo que vale la pena entrar a esta pregunta, que es una pregunta muy válida para este foro, ¿no? ¿Cómo sabemos cuándo, cómo utilizar esta metodología? Vale la pena reflexionarlo. La verdad es que yo nada más sí quería cuestionar un poco los datos, porque luego el dato sí tiene esta presunción de verdad, ¿no? Y es decir, a ver, ¿y cómo estábamos antes de la reforma, ¿no? Guillermo Cepeda, un investigador, ¿no?, antes de esta reforma, ¿no?, él calculaba que el 2% de los delitos que se cometían eran los que resultaban en una sentencia condenatoria, ¿no? Y después en un estudio más reciente, porque decía, y bueno, ¿y por qué las cárceles están llenas? Bueno, se ponía a estudiar de quiénes están llenos esas cárceles y cuáles son los procesos, ¿no? Y el 70% eran por cuestiones tipo accidentes automovilísticos de los procesos en materia penal y delincuencia menor era el 60%. O sea, sí, ese dato y esa explicación de que soltaron y por lo tanto hay más asesinatos es grave de presentarlo, ¿no? O sea, y lo que sí es que vale mucho la pena analizarlo, ¿no? Nada más es eso, y sí, pues vamos a preguntarnos. Lo que sí me gustó mucho es esta relación que haces entre Ferrajoli, Agamben y Negri, checando sus puntos en común, sus propuestas, y cómo esta propuesta garantista tiene o puede tener una base, cosa curiosa, biopolítica, no base biopolítica, sino una referencia común, y eso creo que vale la pena analizarlo. Okay. Bueno. Ok, gracias. Va en el sentido de lo que decía Eduardo, de esta reforma, ¿no?, que se da en el contexto mexicano, que realmente pues era como que un poquito apaciguar también a toda esa burocracia, ¿no?, que se tenía en los procesos penales y que no cumplía de alguna forma con las garantías, ¿no? Esa yo creo que es el trasfondo, ¿no? Y también relativo a eso, ¿no?, a la relación entre las personas que están afuera de las cárceles y el incremento de los delitos, ¿no? Y poniendo un poquito de relevancia también a Foucault, ¿no?, en el sentido de que el poder no es la persona, sino es la organización. O sea, que tenga las personas afuera, pues si la organización está, sigue, ¿no?, el fenómeno sigue, continúa. Entonces, pues también tener cuidado, ¿no?, con esa relación entre algunos datos, ¿no? Bueno, y sí, si hablamos de la guerra y de la violencia en México, o la guerra vinculada, pues, o la violencia vinculada al narcotráfico, Estados Unidos no puede quedar fuera. O sea, yo creo que es el papá de esta guerra. Es el generador, pues es total. Entonces, como que… Pues con eso le damos la palabra a Bernardo, que cumplió su cometido de provocarnos a todos. Sí, Vas, muchas Bernardo. gracias. ¿Se escucha o se perdió el...? No, está bien. Bueno, tienen razón, yo creo la mayoría de ustedes. Me gusta Dussel o el enfoque postcolonial o la biopolítica se ha universalizado. O sea, voy a juntar las preguntas, los comentarios de Sofía y de Ariadna. Yo no traté de criticar a la biopolítica por ser italiana, sería xenófobo, sino por haber sido concebida en una guerra sucia legislativa que no tiene México. Entonces,
creo metodológicamente que podemos leer a estos autores, usarlos, robarlos, plagiarlos, traerlos y consentirlos, lo que ustedes quieran, cuando son pertinentes. Y creo que para el fenómeno de violencia que es la narcoguerra, el pensar en leyes de excepción es útil, pero hay teorías más útiles. ¿Cuáles son más útiles? Por ejemplo, esta, MEMBE, también es cualitativa, son conceptos para la hermenéutica de la realidad, y creo que surgir en el contexto africano puede ser en algunos casos más útil. Otra es la criminología cuantitativa, que dice, no solo nos preguntemos con encuestas en los reclusorios, como hacen el CIDE, por ejemplo, Catalina Pérez Correa y mucha gente muy respetable, pero que van siempre a ver los abusos del ejército, el número de personas pobres que están encarceladas. Además de eso, tenemos que ver cuál es la probabilidad de que uno muera, porque siendo tamaulipeco lo van a secuestrar. ¿Cuál es la probabilidad de que en la Ciudad de México uno sufre un asalto a mano armada que termine mal? Ese tipo de probabilidades son tan legítimas desde un punto de vista que tome a las vidas y a los cuerpos como todos iguales. Es decir, si nos planteamos que todas las vidas valen igual, ¿por qué el garantismo que todos esos axiomas que vieron se dirigen solo al acusado? Y existen esos enfoques criminológicos y el resultado es muy sorprendente. El resultado nos dice, es muy poco probable que cualquiera de ustedes acabe en la cárcel siendo inocente, pero no es tan improbable que suframos la violencia, sobre todo si vives en Michoacán, Acapulco, Tamaulipas. Entonces, ¿por qué esa probabilidad no se toma en cuenta? O sea, si yo vivo en Tamaulipas y no quiero que se vaya el ejército, ¿por qué me dice Catalina Pérez Correa que se salga el ejército? Sí. Pero eso lo dices tú, Amarela, pero en Tamaulipas, en Ciudad Juárez, están de acuerdo contigo, en Tamaulipas dicen que no se salgan. Entonces, es importante, simplemente desde el punto de vista académico, teórico, es importante ver que el garantismo no es en México la teoría del más débil, pero bueno, no voy a repetir la charla. Lo que yo diría es, veamos todas las estadísticas, veamos la probabilidad, veamos, y también quiero matizar un poco mi posición. Yo no estoy en contra del sistema adversarial, no estoy en contra de la reforma del 2008, no critico liberar automovilistas que están en la cárcel por haberse fugado después de un accidente, aunque no debe ser. Si el día que ustedes tengan un accidente, lo peor que pueden hacer es fugarse, porque si no, sí salen bajo fianza, aunque hayan, desgraciadamente, matado a una persona con el auto, pueden salir bajo fianza si no se fugan. Pero estoy de acuerdo que las cárceles no son para eso. Lo que pasa es que esos delitos menores, el asalto, y el asalto con violencia es uno de los que está aumentando, y los homicidios con motivo del asalto con violencia. Simplemente volteemos a ver ese fenómeno. ¿Por qué cuando alguien como Mancera pide una pequeña reforma a la reforma, lo linchamos? Igual el comisionado de seguridad, Renato Sales, dice, no, se trata simplemente de reformar el que si alguien tiene armas de alto poder, no salga libre bajo fianza. Bueno, a mí me parece respetable la discusión de ese tema. Y sin embargo, hay un garantismo fanático que dice, no, no toquemos a esa gran reforma. Bueno, pero no tocar esa gran reforma significa pensar en unas vidas y no pensar en otras. Es necropolítico. Voy a ver estos datos de Guillermo Cepeda, y efectivamente tiene aspectos positivos la reforma, pero yo estoy por una idea de ampliar los enfoques, tener una visión más panorámica, romper con algunos dogmas. Eso sería mi posición. Gracias. Gracias, pues. Muchas gracias. Con esto daríamos fin a la jornada. Muchas gracias por acompañarnos, por asistir y pues no se olviden dejarnos sus datos para que estemos en contacto para futuro trabajo. Gracias.